Buenas tardes, para continuar con los seminarios, ahora abordaremos el tema de extremidades y desarrollo psicomotor. El examen físico de lo que son las extremidades y el desarrollo psicomotor se centran en verificar lo que es la integridad tanto estructural como la maduración neurológica del paciente. En cuanto a lo que son las extremidades, aquí buscamos la simetría, rangos de movimientos normales e inclusive la ausencia de ciertas anomalías. En lo que es el área psicomotriz, aquí evaluamos si el niño alcanza todos los hitos del desarrollo según su edad cronológica, siendo entonces que todo esto en conjunto va a permitir detectar los tiempos de retraso en el desarrollo o ciertas patologías musculoesqueléticas que pudiesen llegar a comprometer lo que es la autonomía futura del niño. Para realizar el examen físico en pediatría de las extremidades debemos de conocer lo normal para poder reconocer lo anormal, sobre todo en las edades tempranas del desarrollo, ya que aquí no solamente vamos a identificar si existe alguna lesión subyacente, sino que también vamos a detectar a tiempo patologías congénitas para poder decidir conducta, corregir la anomalía en caso de que ésta comprometa a largo plazo el bienestar y la calidad de vida del paciente, y también podamos entonces orientar de manera correcta a los padres y tutores. El examen físico ortopédico en pediatría entonces va a requerir de un enfoque que sea dinámico y que éste a su vez se adapte a la etapa madurativa del paciente. Comenzando entonces con lo que es la etapa de los neonatos y los lactantes, tenemos que esta evaluación va a ser predominantemente pasiva en un entorno cálido. Aquí le damos prioridad a lo que es la observación de los movimientos espontáneos, es decir, de los reflejos primarios, la búsqueda de malformaciones evidentes como por ejemplo una polidactilia y la valoración del tono muscular. Cuando pasamos a lo que es la etapa de preescolares y escolares, aquí la actividad lúdica se va a utilizar como una herramienta diagnóstica, siendo que la observación de la manipulación de objetos y la marcha, correr, saltar, va a permitir evaluar lo que es la función biomecánica en un entorno que sea natural. Ya cuando llegamos a la etapa de los adolescentes, este examen se va a homologar al del adulto, centrando su atención en lo que es el crecimiento acelerado, es decir, el estirón puberal que sufre el adolescente y las deformidades que éste pueda presentar en la columna, manteniendo estrictos protocolos de privacidad y de respeto al pudor del paciente. Antes de que nuestras manos siquiera lleguen a tocar al paciente, ya nuestra vista debió haber hecho la mitad del trabajo. Es por ello que en lo que es la evaluación general, esta va a comenzar con la inspección visual del estado neuromuscular y esquelético del paciente, evaluándose tres pilares fundamentales: la postura, la simetría y las proporciones. En cuanto a lo que es la postura, aquí la valoremos tanto en bipedestación como en reposo. Se evalúa si existe alineación en la cabeza, descartando de esta forma tortícolis, así como también la nivelación de los hombros. En cuanto a lo que es la simetría, aquí vamos a realizar una comparación bilateral sistemática, es decir, hemicuerpo derecho versus el hemicuerpo izquierdo, para poder identificar la simetría en pliegues cutáneos o signos de atrofia muscular. En lactantes, lo que es la simetría de los pliegues en los muslos o en los glúteos es un signo clásico que nos obliga a descartar la displasia del desarrollo de la cadera. Ahora, en cuanto a lo que es las proporciones, aquí vamos a analizar la relación armónica entre las extremidades y el tronco, para de esta forma descartar displasias esqueléticas o inclusive síndromes dismórficos. Aquí vamos a tener que si el tronco es normal, pero los brazos y las piernas son cortos, debemos de pensar en una displasia rizomélica, como por ejemplo una condroplasia. Si el tronco en su defecto es corto y las extremidades son largas, el enfoque debe de cambiar y este se irá entonces hacia patologías de la columna o enfermedades de lo que es el tejido conectivo. Cuando pasamos a la columna, el análisis se va a volver tridimensional. Evaluaremos los planos frontal, sagital y axial. El axial lo evaluamos mediante lo que son las resonancias magnéticas y las tomografías. En lo que es el plano sagital, buscaremos verificar todas aquellas curvaturas fisiológicas del paciente, como lo es la lordosis y la cifosis. En el plano frontal, buscamos que la columna se proyecte como una línea recta perfecta y usaremos como referencia la alineación entonces entre los hombros, escápulas y crestas ilíacas. Un detalle visual crítico será el triángulo del talle, el cual es ese espacio entre lo que es el brazo y el tronco. Si este es asimétrico, nuestra sospecha de escoliosis debe de encenderse. Y para nosotros poder confirmar cualquier sospecha, recurrimos a lo que es el test de Adams, el cual es el gol estándar para el tamizaje de la escoliosis. Aquí sencillamente le vamos a pedir al niño que se incline hacia adelante como si éste quisiera tocarse los pies con los brazos colgando.
buscaremos la aparición de una jiba costal, la cual será entonces esa prominencia que nos indica que no solamente existe una curva lateral, sino que también existe una rotación real de las vértebras, lo cual define entonces de manera clínica a la escoliosis. Otra prueba de detección de la escoliosis es la prueba de la tinta. Este se realiza ya que a veces la curvatura es difícil de ver. Entonces el explorador lo que va a hacer es poner al niño de pie y recto y va a marcar con un marcador, valga la redundancia, cada una de las apófisis espinosas de las vértebras. ¿Qué vamos a buscar? Que si al inclinarse la línea de punto sigue curva y no se pone derecha. Si vemos que una cadera sobresale más que la otra o si los puntos dibujan una forma de S o de C. Va a ser esencial que nosotros sepamos diferenciar entre una escoliosis postural y una escoliosis real. Será una escoliosis postural si el niño se acuesta boca abajo y la columna se ve completamente derecha. Por el contrario, será una escoliosis real si la columna sigue desviada incluso cuando el niño está acostado o relajado. Entonces, a manera de resumen, las señales de alerta para una escoliosis serán un hombro más alto que el otro, una escápula que sobresale más, la cintura que se vea desigual y una cadera más alta que la otra. Las edades claves para el chequeo van a variar. En los niños se recomienda realizarla una sola vez entre los 13 y los 14 años. En las niñas se recomienda hacer esta prueba 2 veces, a los 10 años y a los 12 años. Esto se debe a que las niñas suelen dar su estirón puberal mucho antes que los niños. Entonces, ¿por qué en estas edades? La mayoría de los casos van a ser de escoliosis idiopática del adolescente, la cual aparece justo antes o durante lo que es la pubertad. El objetivo va a ser detectarla antes de que el niño deje de crecer. Si se detecta temprano, se puede tratar con fisioterapia o corsés para evitar que la curva empeore. Si esta se detecta tarde, es decir, cuando los huesos ya terminaron de endurecerse, las opciones de tratamiento son mucho más limitadas y en casos graves incluso pudiese requerir cirugía. Cuando pasamos a la evaluación de los miembros superiores, esta debe seguir siempre un orden lógico de proximal a distal. Empezamos con lo que es la inspección y la palpación de relieves óseos y articulaciones. Buscamos puntos dolorosos o aumentos en la temperatura. Hacemos la evaluación de lo que son los pulsos, evaluamos el tono muscular, buscamos deformidades e inclusive también evaluamos aquellos signos de inflamación o de atrofia. En cuanto a lo que son las manos, vamos a evaluar la alineación del pulgar, el conteo de los dedos para ver si el paciente presenta o no dedos supernumerarios como ocurre en la polidactilia. Evaluamos la capacidad que tiene el paciente para realizar un puño completo. Evaluamos si existe fusión o no de 2 o más dedos, como ocurre en la sindactilia, si existe alguna curvatura permanente, como en la clinodactilia. Y también vamos a buscar si existe algún defecto en lo que es la reducción, como ocurre en la amelia, en donde va a haber una ausencia total de una extremidad. En la hemimelia va a ocurrir una ausencia longitudinal de un hueso largo. Y, por ejemplo, también tenemos lo que es la focomelia, en donde los segmentos distales, es decir, de manos o pies, se van a unir directamente a lo que es el tronco, recordando siempre lo que son las aletas de una foca. Encontramos también lo que es la ectrodactilia, que esta es conocida como mano en pinza de langosta y se va a caracterizar por lo que es la ausencia de los radios centrales de la mano. Ahora bien, cuando evaluamos lo que es la movilidad, en cuanto a lo que son los arcos de la misma, esta debemos de evaluarla tanto de manera activa como pasiva, es decir, vamos a evaluar los movimientos que realiza el paciente y los movimientos que realiza el médico, verificando siempre la libertad de movimiento que exista en los hombros, codos y muñecas. Le vamos a dar especial atención a lo que es la pronosupinación del codo, ya que esta es vital para lo que es la función manual y lo que es la destreza de la mano para que el paciente pueda realizar la pinza digital y lo que es la posición del pulgar. Un dato clínico que es relevante y que nunca se debe de olvidar es que ante cualquier sospecha de lesión del plexo braquial en un recién nacido o trauma en niños mayores, será obligatorio evaluar lo que es la movilidad tanto del cuello como de los hombros en conjunto, pues el sistema musculoesquelético pediátrico funciona como una unidad integrada y esto nos ayuda a nosotros también a poder dilucidar o descartar la presencia o no de parálisis en este paciente. Continuando entonces con el seminario, vamos a hablar sobre los miembros inferiores, específicamente sobre 2 de las patologías torsionales más comunes de la rodilla, como lo es el genu varum y el genu valgo. Iniciamos entonces por el genu varum, que esta va a ser una angulación de la rodilla que va a desviarla hacia afuera, es decir, alejarla de la línea media del cuerpo.
Por lo tanto, le va a conferir una forma característica a la pierna en forma de paréntesis. Y aquí vamos a tener que el eje de carga, es decir, el peso, se va a concentrar excesivamente sobre el cóndilo femoral interno, es decir, su lado medial. Y a pesar de lo que se piensa, esto es algo habitual o frecuente y suele ser secundario a la posición intrauterina, además de que suele corregirse con el crecimiento y desarrollo normal del niño. Por el contrario, vamos a tener el genu valgum o valgo, el cual también va a ser una angulación de la rodilla, pero que en este caso la va a acercar a la línea media, es decir, que le va a conferir una forma característica en X, en la cual los cóndilos femorales internos de la rodilla se van a encontrar unidos, mientras que los malleolos internos de los tobillos se van a encontrar separados. Y por lo tanto, el eje de carga, es decir, el peso, se va a concentrar excesivamente en el lado lateral de la rodilla. Y al igual que el genu varum, este también va a ser fisiológico, se da en mayores edades, que vamos a hablar más adelante sobre esto, y también se suele corregir con el crecimiento y desarrollo normal del niño. Anteriormente hablamos de la presencia de un genu varo y valgo fisiológico. Y bueno, esto se va a dar de tal manera que desde el nacimiento hasta los 18 o 24 meses se va a dar un varo fisiológico debido al intento por caminar del niño y a la lordosis lumbar que va a adquirir este mismo, que luego va a desaparecer y pasar a una etapa de rectificación que se va a dar de los 2 a los 4 años, y luego de este dar cabida a un valgo fisiológico también de los 4 a los 6 años, el cual luego, o tal cual como vemos en la imagen arriba a la derecha, va a pasar a otra etapa de rectificación de los 7 a los 10 años y es la que va a mantener hasta la adultez. Y por último, nosotros cuándo sabemos cuándo esto deja de ser fisiológico. Bueno, tenemos varios indicadores para poder nosotros tener en cuenta al momento de derivar al ortopedista. Y bueno, vamos a tener que existe la persistencia o empeoramiento fuera de la edad esperada, es decir, un varo después de los 2, 3 años o un valgo más allá de los 6, 7 años. También la simetría, es decir, que sea peor en una pierna que en la otra, o al menos que se presente en una sola pierna y en la otra esté normal. También tenemos la severidad, ya sea extrema o una progresión rápida. Vamos a tener en cuenta que siempre que se dé un varo y un valgo fisiológico, este tiene que ser siempre menor a los 8 centímetros. Ya después de esto suele considerarse grave y por lo tanto patológico. También tenemos que tener en cuenta lo que son los síntomas asociados, ya sea dolor, dificultad para caminar o correr o alguna dificultad en su vida diaria. Además de hallazgos sistémicos como es la baja estatura, el enanismo y signos de enfermedad ósea. Pero también tenemos que tener en cuenta de que existen causas principales, ya sea en el genu varo o el valgo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del varo, aquí vamos a tener lo que es el raquitismo, ya sea por deficiencia de vitamina D, la enfermedad de Blount, de la cual hablaremos más adelante, infecciones, traumatismos, fracturas, tumores o también el enanismo. Por el contrario, vamos a tener que en el valgo va a compartir con el anterior lo que es el raquitismo, las infecciones, las fracturas, los traumatismos, los tumores, pero también se le va a agregar el sobrepeso, la obesidad, además de el enanismo. Entonces, por ejemplo, en la parte superior derecha de la diapositiva vamos a tener una imagen correspondiente a la enfermedad de Blount, que este va a ser un trastorno en el cual va a existir un crecimiento normal de la parte superior y medial de la tibia, la cual va a producir una angulación tal cual como se puede observar en la imagen. Esta también llamada es como la tibia vara idiopática y como su propio nombre indica, no se conoce su causa, aunque se dice de que está asociada a un exceso de peso, es decir, en los niños con sobrepeso. Y también podemos destacar de que esta es más común en familiares que ya han padecido la enfermedad o en lo que ya mencioné. La semiología de los miembros inferiores en pediatría es fundamental para la detección precoz de alteraciones del desarrollo musculoesquelético, ya que, a diferencia del adulto, el niño se encuentra en constante crecimiento y maduración, por lo que la exploración debe adaptarse a la edad, ser comparativa y sistémica. Por lo que en esta oportunidad ahora nos centraremos en 3 partes importantes de la semiología de miembros inferiores. Tenemos a la cadera, la marcha y los pies. Comenzando con el punto de la cadera, tenemos a la displasia del desarrollo de la cadera, antes denominada luxación,
congénita de la cadera. Y es que este es un conjunto de alteraciones en la articulación coxofemoral que van desde la inestabilidad y subluxación hasta luxación completa de la cabeza femoral fuera del acetábulo. De hecho, si no se diagnostica y se trata de forma temprana, esta puede provocar acortamiento del miembro afectado, marcha anormal, dolor en la cadera y una osteoartritis precoz en las etapas mayores de la vida. La evaluación física, junto con una buena historia clínica, por ejemplo, donde se incluye la presentación de nalgas, los antecedentes familiares, si es del sexo femenino, esto va a orientar bastante a la sospecha diagnóstica y a la necesidad de estudio de imagen. Por lo mismo, en lactantes con factores de riesgo o hallazgos físicos sugestivos, la ecografía de cadera a las 4 o 6 semanas es la técnica de elección para confirmar el diagnóstico y guiar de esta manera el manejo. Por otro lado, también se cuentan con dos técnicas especiales para poder detectar este tipo de patología. Se tiene a la técnica de Ortolani y a la técnica de Barlow. Si hablamos un poco de la técnica de Barlow, aquí se realiza con el niño en decúbito supino y aquí el examinador va a aducir suavemente la cadera, estando tanto las caderas como rodillas en flexión de 90 grados. La aduce y ese clonk o chasquido palpable indica que la cabeza femoral ha sido desplazada fuera del acetábulo. Entonces aquí un resultado positivo sugiere una cadera inestable o fácilmente luxable. Luego se tiene a la técnica de Ortolani, que aquí se realiza con el paciente en la misma posición, es decir, decúbito supino y cadera y rodilla en flexión de 90 grados. Ahora el examinador va a abducir la cadera, mientras se presiona suavemente el trocánter mayor hacia adelante. Si se palpa o se oye un clon o chasquido característico, esto significa que la cabeza femoral se ha reducido dentro del acetábulo, por lo tanto es una prueba positiva e indica que es una cadera que es fácil luxable o inestable. Ahora también se cuentan con diferentes signos clínicos que nos pueden orientar en el diagnóstico. Se tiene primero al signo de Galeazzi. Aquí se valora con el bebé en decúbito supino, caderas y rodillas flexionadas en 90 grados y pies apoyados. Aquí la prueba es positiva si la altura de las rodillas es diferente, lo que sugiere una discrepancia en la longitud de los miembros por una cadera luxada. Luego está la simetría de pliegues. Aquí se observan pliegues cutáneos asimétricos en los muslos o en la ingle. Aunque puede aparecer en lactantes sanos, su presencia se suele asociar a otros signos que aumentan la sospecha de la displasia del desarrollo de la cadera. Y por último se tiene la limitación de la abducción, que está posterior al periodo neonatal. La limitación de la abducción de la cadera, especialmente si es unilateral, es un signo fiable de displasia o de subluxación. Continuando con el desarrollo o la evaluación de la marcha infantil, sabemos que esta va a ir madurando gradualmente. Aproximadamente a los 12-18 meses, aquí ellos adquieren una marcha independiente con base amplia y pasos cortos. Y a la edad de 2 a 3 años se mejora la coordinación y obtienen un patrón mucho más fluido. Y ya cuando llegan a la edad de 8 a 10 años, alcanzan un patrón adulto, es decir, talón punta, longitud de paso equilibrada y movimientos recíprocos. Aquí una marcha normal involucra fases de apoyo aproximadamente en un 60% y un balanceo de aproximadamente el 40%. Y por supuesto, un patrón rítmico y simétrico. A la hora de evaluar la marcha, es importante evaluar si existe claudicación, es decir, la desviación del patrón de marcha normal para la edad, con apoyo desigual o dolor, que este puede estar causado por dolor, debilidad, deformidad estructural o discrepancia de la longitud del miembro. Vamos a tener diferentes tipos o patrones de marchas anormales. Está la marcha de tipo antiálgica, que es donde se acorta el tiempo de apoyo para reducir el dolor en la pierna afectada. Luego está la marcha de Trendelenburg. Aquí existe una debilidad del músculo glúteo medio, por lo tanto se genera una caída de la pelvis contralateral al apoyo. Y luego se tiene la marcha de pato u oscilante, que aquí puede verse en lo que es la displasia del desarrollo de la cadera bilateral o en patologías neuromusculares. La evaluación detallada incluye la observación de la postura, la simetría pélvica, el equilibrio, el ritmo, la amplitud de paso y la presencia de dolor o rechazo al apoyo. Por último, se tiene a la evaluación de los pies. Aquí tenemos tanto el pie sambo como el pie plano. Por una parte, aquí el pie sambo, también conocido como talipes equinovarus congénito, se trata de una deformidad congénita del pie con 4 componentes clásicos. Se tiene al cabus, que se refiere al arco alto, al adductus, que es el antepié hacia adentro, el varus, que es el talón inclinado hacia adentro, y el equinus, que es la flexión plantar del tobillo. Aquí el pie va a presentar una posición rígida con deformidades mediales y posteriores. En la exploración, de hecho, las estructuras óseas y los tejidos blandos están contracturados y no permiten la corrección pasiva completa. Es por esto que se utilizan otro tipo de tratamientos como las manipulaciones suaves y los yesos seriados para tratar de corregir gradualmente la deformidad. Luego está el pie
plano. Aquí este se caracteriza por la ausencia o disminución del arco longitudinal medial del pie. Es muy común en la infancia debido a la laxitud normal de tejidos y a la presencia de una almohadilla de grasa plantar. Ahora, la mayoría de los casos son flexibles y fisiológicos y no requieren tratamiento si no hay dolor, rigidez o discapacidad funcional. Y es así como la evaluación oportuna de los miembros inferiores en pediatría es clave para prevenir secuelas y asegurar un desarrollo motor saludable. Buenas noches, mi nombre es Maglio Bolívar y dándole continuidad al seminario hablaremos con respecto al desarrollo psicomotor, específicamente la área motora. Para entenderla hay que dejar en claro dos conceptos, lo que es primeramente el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento es un proceso biológico puramente físico, se define como el aumento de la masa corporal, producto del incremento en el número de células, ya sea por un proceso de hiperplasia o, en su defecto, el tamaño de las mismas, ya sea por un proceso de hipertrofia. Acá, previamente, lo que se puede hablar son parámetros antropométricos, como es el caso del peso, la talla, la estatura como tal, y el perímetro cefálico. ¿Cómo lo medimos? Utilizamos las curvas o tablas de percentiles, como la de la OMS. Si la gráfica sube de forma constante, nos indica de que el aporte nutricional y hormonal es el adecuado. Es un cambio físico, es lo que notas cuando la ropa le deja de quedar al niño, porque básicamente, entre comillas, se estira. Ahora, con respecto al desarrollo, es un proceso mucho más complejo y dinámico. Se refiere a la adquisición de funciones, habilidades y destrezas a medida que el sistema nervioso central madura. Acá probablemente se evalúa los hitos del desarrollo, por ejemplo, sostener la cabeza, gatear, decir sus primeras palabras o pensar un objeto con los dedos. Ahora, esto abarca áreas como el caso de la motricidad gruesa, que es el control de la postura y el equilibrio, es decir, sentarse y caminar, la motricidad fina, como es el caso de la coordinación del ojo humano para agarrar juguetes o en su efecto escribir, el lenguaje para la comunicación verbal y comprensión, así como también la parte socioafectiva, cómo se relaciona con su entorno y sus cuidadores. Además, esto es un cambio de tipo funcional, no se mide en centímetros, sino en la calidad de respuesta del niño ante los estímulos. Es relevante conocer los fundamentos biológicos del desarrollo psicomotor. Para el mismo, tomamos en cuenta lo que es una ley que se conoce previamente como la ley cefalocaudal. Esta ley establece que el control corporal se adquiere de la cabeza hacia los pies. El redesarrollo motor progresa en sentido descendente. ¿Cómo lo observamos en la consulta? Lo primero es que el bebé logra controlar son los músculos del cuello para sostener la cabeza aproximadamente a los 3 meses. Luego adquiere la fuerza en el tronco para mantenerse sentado aproximadamente a los 6 meses y finalmente desarrolla la fuerza en las piernas para sostenerse de pie y poder caminar a los 12 meses. La importancia clínica es que si un bebé de 7 meses ya se mantiene sentado pero aún no sostiene la cabeza, estamos ante una señal de alerta, ya que se está rompiendo el orden natural de esta ley. También existe la ley próximo-distal. Esta ley indica de que el control de las partes del cuerpo se adquiere desde el centro hacia la periferia, es decir, desde el eje central del cuerpo hacia las extremidades. ¿Cómo lo observamos en consulta? El bebé primero tiene control sobre sus hombros, puede mover el brazo completo para alcanzar algo de manera tosca o brusca. Después logra controlar el codo y la muñeca, y finalmente desarrolla la destreza en los dedos para una motricidad fina, logrando la famosa pinza digital para recoger objetos pequeños. La importancia clínica es que un niño siempre podrá abrazar o empujar movimientos ya sea de tipo proximales, mucho antes de que pueda abrocharse un botón o escribir, que son movimientos ya de tipo más distales. Entonces, la ley cefalocaudal tiene una dirección que va de arriba hacia abajo. Él controla el cuello antes que las piernas. Y la ley próximo distal va de adentro hacia afuera, controla el hombro antes que los dedos. A la hora de hablar con respecto al desarrollo psicomotor, hay que entender que este se divide en un desarrollo motor grueso y fino. En el caso del desarrollo motor grueso, hay hitos del sostén cefálico hasta ponerse de pie. Por ejemplo, el sostén cefálico se logra a los 3 meses, lo que permite la eliminación del head lag, es la victoria inicial contra la gravedad. Ahora, en el caso de la sedestación independiente, es decir, mantenerse sentado, lo logra hacer de 6 a 7 meses. Esto implica el equilibrio de los músculos del tronco y la liberación de los miembros superiores. Ahora, gatear es algo que debería poder hacer entre los 8 a 10 meses, siendo la integración de los patrones cruzados y el desarrollo de la percepción espacial. La bipedestación y la marcha ocurren entre los 12 a 15 meses. Esto corresponde al hito de la autonomía humana por excelencia. El subir las escaleras de manera alternando los pies se debería poder a nivel de los 3 años, y esto refleja una coordinación motora más compleja, y el saltar en un pie se debería poder hacer entre los 4 a 5 años. Es un hito crítico del equilibrio dinámico y el control cortical avanzado. En el caso del desarrollo psicomotor, específicamente motor fino, existe una evolución de la presión, ya sea palmar y pinza. El reflejo de la presión palmar debería estar presente de los 0 a 3 meses y este resulta ser involuntario. Ahora, en caso de que exista persistencia más allá del 4.º mes, es un signo de alarma de lesión de motoneurona superior. Ahora, la presión palmar voluntaria debería ocurrir entre los 4 a 5 meses. El niño agarra con toda la mano sin el uso del pulgar.
y en el caso de la pinza fina o superior ocurre en un periodo de entre los 10 a 12 meses, siendo la posición del pulgar e índice es una habilidad esencialmente humana que permite la manipulación de objetos diminutos. Ahora, en el caso de la coordinación ojo-mano, esta comienza con la observación de las manos, que debería ocurrir a nivel de los 2 meses. Posteriormente, una capacidad del garabateo puede formar ciertas columnas gracias a lo que sería cubos, y esto ocurre a partir de los 18 meses. A nivel de lo que sería los 3 años, debería tener la capacidad de poder realizar círculos y finalmente va a tener la capacidad de tener la escritura, donde el control visual guía el trazo motor fino. Es fundamental recordar que existen factores influyentes en el área motora. Entre ellos podemos encontrar el factor genético, es decir, el plano de construcción. La genética es la carga hereditaria que determina el techo biológico del niño, establece los tiempos a base de maduración del sistema nervioso. Por ejemplo, el potencial define los rasgos como el temperamento de base y ciertas predisposiciones físicas o intelectuales. El calendario interno. Algunos niños caminan a los 10 meses y otros a los 14, porque su herencia familiar así lo dicta. Muchas veces preguntamos a los padres a qué edad caminó usted. Ahora, existen ciertas limitaciones, como es que el caso de que existan alteraciones cromosómicas o metabólicas de origen genético que puedan condicionar un retraso global del desarrollo. Ahora, en el aspecto de la nutrición es el combustible y el material. Sin los ladrillos adecuados, el cerebro no puede construir las conexiones necesarias. El crecimiento cerebral es más acelerado en los primeros 1000 días de vida, desde la concepción hasta los 2 años. Acá se toman en cuenta aspectos como el caso de la mielinización para que los impulsos eléctricos viajen rápido por los nervios. Estos necesitan una capa grasa llamada mielina. El consumo de grasas saludables, como es el caso del DHA presente en la leche materna, es crítico. La anemia y desarrollo. La falta de hierro es una de las causas más comunes de retraso en el desarrollo cognitivo y motor, ya que el cerebro no recibe oxígeno suficiente para funcionar al 100%, y un déficit calórico. Un niño desnutrido ahorra energía. En lugar de gatear o explorar lo que consume calorías, el cuerpo apaga la curiosidad para sobrevivir. Ahora, finalmente también existe la estimulación ambiental, el arquitecto. Este es el factor donde nosotros, como padres y médicos, tenemos más poder de acción. La genética pone en plano la nutrición, los ladrillos, pero el ambiente es quien decide cuántas habitaciones se construyen. Es decir, puede existir un vínculo afectivo, como es el caso de un apego seguro. Un niño que se siente seguro y amado se atreve a explorar. El estrés tóxico o negligencia inhibe el desarrollo de la corteza prefrontal. En el caso de las oportunidades de aprendizaje, un bebé que siempre está en un corral o frente a una pantalla no percibe los estímulos sensoriales, como es el caso de las texturas, los sonidos, los retos físicos, y estos son necesarios para crear nuevas sinapsis. Y en el caso de la puericultura en acción, el juego es el trabajo del niño. A través del juego, el cerebro recibe información como fuerza las leyes de maduración, ya sea cefalocaudal y próximo distal. Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo psicomotor, pero en el área del lenguaje. Esto se refiere a la comunicación visible o audible que utiliza el pediátrico. Por ejemplo, en el caso de los neonatos, ellos utilizan el llanto ante diferentes situaciones como el hambre, el susto, el dolor, la incomodidad. Vamos a hablar de acuerdo a las diferentes edades y periodos de estos. Empezando con el neonato. El desarrollo psicomotor en el área del lenguaje inicia mediante los gemidos y la reacción al sonido. Cuando tienen 2 meses, evolucionan a balbuceos y vocalizaciones cuando les hablan, es decir, a, o. Y el llanto es cada vez más diferenciado. Ya los padres diferencian un poco mejor entre el llanto de hambre o el llanto de incomodidad e incluso de dolor. A los 4 meses evolucionan esos balbuceos de vocalizaciones a combinaciones de sonidos monosílabos, por ejemplo, la, pa, be, y gira la cabeza hacia el sonido, pero de una manera más delicada. Sin embargo, a los 6 meses, el balbuceo evoluciona a balbuceos bisílabos, dada, baba, hace gritos de alegrías y se ríe a carcajadas. A los 6 meses, a diferencia de los 4 meses, el lactante menor sí gira la cabeza de manera más marcada y pronunciada hacia el foco del sonido, hacia la fuente del sonido. Y al final de este periodo, al final de los 6 meses, él intenta imitar los sonidos. A los 12 meses, el lactante mayor ya tiene un vocabulario de 2 a 3 palabras con significado. Antes de este tiempo, es decir, a los 6 meses, que hace balbuceos bisílabos, da, baba, estos carecen de significado. Sin embargo, a los 12 meses ya su vocabulario tiene
significado, valga la redundancia. Por ejemplo, mamá, papá, agua, y a los 12 meses comprende el no. A los 18 meses expande su vocabulario a entre 10 a 15 palabras. Ocurre la aparición del no, que es este periodo donde ellos absolutamente a todo dicen no, 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 no. Cumple órdenes sencillas, por ejemplo, cuando le dicen ven y camina, puede escuchar historias con un poco de atención, mira los dibujos, puede señalar y nombrar objetos. A los 2 años, su vocabulario aumenta y se expande aún más, de 20 a 50 palabras. Hace frases donde utiliza verbos, 2 o 3 verbos, usa los pronombres personales, yo, tú, los pronombres posesivos, mío, tuyo, cumple órdenes con 2 pasos. Por ejemplo, cuando le dicen agarra ese vaso y se lo llevas a mamá, puede señalar algunas partes de su cuerpo y por lo menos puede nombrar alguna. A los 4 años, el preescolar tiene un vocabulario mucho más amplio, aproximadamente de 2000 palabras. Preguntan con mucha frecuencia ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen una gramática correcta, rara vez emiten palabras, reconocen y nombran los colores, cuentan objetos y preguntan el significado de las palabras. Ahora vamos a hablar acerca del área social o adaptativa. El neonato responde a la cara de los padres y a la vez a su voz. Cuando estos lloran, se calman al hablarles o cuando los cargan. Y en el periodo neonatal, ellos presentan una sonrisa refleja. A los 2 meses aparece la sonrisa social, que es cuando les hablan, ellos sonríen e incluso vocalizan. Muestran interés por estímulos visuales y auditivos y disfrutan de la interacción con los adultos. A los 4 meses ríen a carcajadas y gritan. A los 6 meses reconocen a los padres. Sin embargo, también muestran ansiedad por los extraños. Cuando los saluda una persona que ellos no conocen, no se ponen tan cariñosos. Ríen cuando le esconden la carita con un trapo. A los 12 meses pueden dar un besito si se los piden. Saben dónde tienen sus zapatos, comen solo o pueden beber solos de un vaso e incluso pueden pasar los bracitos por las mangas de la camisa con ayuda. A los 18 meses ellos quieren hacer todas las cosas solos. Por ejemplo, quieren comer solos. En este periodo ellos avisan cuando han mojado el pañal. A diferencia de los 12 meses, a los 18 meses ellos sí pueden dar besitos y abrazos de manera voluntaria e imitan las actividades domésticas. A los 2 años ellos lavan y secan sus manitos, se suben los pantalones y se quitan los zapatos. Abrigan y acuestan a un muñequito y lo abrigan. Observan a otros niños jugar, se acercan a ellos, pero juegan aparte. A los 4 años se visten y se desvisten por completo, pueden abrocharse toda la ropa y cuentan sus experiencias y actividades diarias. Cuando hablamos de la conducta adaptativa, lo que vemos es que este desarrollo en el área adaptativo-social les permite adquirir funciones que los van a ayudar a resolver problemas, mientras que la conducta social va a marcar el inicio del intercambio social y el contacto visual. En esta diapositiva tenemos los hitos del desarrollo más importantes que ocurren de acuerdo a las diferentes edades, tanto en el área motora, del lenguaje, en el área social. Tenemos que en los 2 meses aparece la sonrisa social, los balbuceos monosílabos y que hay un seguimiento visual de 180 grados. A los 4 meses tenemos que ríe a carcajadas, gira la cabeza hacia el sonido, tiene un buen control cefálico. A los 6 meses, como ya habíamos comentado, muestra ansiedad ante los extraños, hace balbuceos bisílabos que se escuchan como palabras verdaderas pero que carecen de significado y en este caso se sientan con apoyo durante este periodo. A los 12 meses caminan con ayuda, posteriormente solos, expanden su vocabulario o inician en su vocabulario que cuenta con 2 a 3 palabras verdaderas que tienen significado y hacen pinza fina de manera más precisa. Y a los 24 meses sube, baja escaleras solos,
hace frases que tienen 2 o 3 palabras y corre con soltura. Ahora bien, una vez mencionados todos los hitos del desarrollo psicomotor en las diferentes áreas, vamos a hablar acerca de los signos de alarmas transversales. Estos signos nos permiten sospechar acerca de un retraso del desarrollo o de autismo. Se utilizan hitos de desarrollo específicos mediante la escala de Denver 2. Esto no es una lista textual de signos de alarma para autismo o para retraso global, no. Sin embargo, con esta evaluación, mediante la escala de Denver, podemos inferir algunos puntos de sospecha que nos hagan pensar que ese paciente pediátrico tiene algún tipo de retraso. Por ejemplo, de acuerdo a nivel del área social, si el paciente no presenta una sonrisa social después de los 12 meses, entonces por ahí vemos que puede haber un retraso a nivel del desarrollo del área social. Es como que nosotros tenemos que saber cuáles son estos hitos del desarrollo de todos los que ya hemos hablado, para que al momento de evaluar al paciente, saber que si de acuerdo a su edad cronológica no presenta o no tiene desarrollado esos diferentes hitos hasta su edad, obviamente, entonces podemos sospechar de algún tipo de retraso. En el área del lenguaje, por ejemplo, si el paciente no vocaliza a los 2 meses, cuando hacen contacto con él, o también cuando el pediátrico tiene 12 meses y no dice sus primeras palabras, por ejemplo, sino que tarda mucho más, podemos hablar de ahí de cierto retraso. Y a nivel cognitivo-motor, por ejemplo, si después de los 6 meses todavía hay presencia de los reflejos primarios, o en el caso de que no haya alguna marcha independiente después de los 18 meses. Muchas gracias por su atención.